Apocalipsis 12:15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Connoto, y esto de pronto se te hará difícil de pronto aceptar. Siento así, eh, esta parte la tocó de hecho un rabino que tocaba y llamó aparte. Él decía que lo que él iba a decir en ese momento, él no lo podía decir a todo el mundo. Y él hablaba que aquella mujer era el pueblo de Israel. Y que ¿cómo es? Aquella descendencia de la cual habla el Apocalipsis y dice que el dragón fue a hacer guerra contra ellos, éramos los gentiles, o somos los que en estos momentos estamos. Mi pregunta, y es la que yo nunca he podido, he llegado a comprender, o sea, nunca he podido, es porque el pueblo de Israel nunca aceptó o nunca ha aceptado a Jesús como el Hijo de Dios, como hecho carne. No, ok, te puedo responder, pero no entendí muy bien la relación entre lo primero que mencionaste, Apocalipsis, versus la segunda parte de la pregunta concreta. Me explico mejor. O sea, sí tiene la connotación porque de hecho se decía que la salvación o que nosotros los gentiles no hacíamos parte, o efectivamente no hacíamos parte, somos adoptados. O siento que esa adopción llegó cuando Jesús sencillamente vino a la tierra y murió. Para mí, pues mi pensar es ese. Cuando Jesús viene y muere, porque bueno, entre hechos, pues yo siempre he tenido presente de que Jesús es el Hijo de Dios y creó en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿qué creen ustedes acerca de este pasaje? Si sienten ustedes que la mujer en este caso es Israel y que aquella descendencia de la que habla somos nosotros, los que un día fuimos llamados gentiles. Ok, te respondo. Gracias. Ok, la respuesta es la siguiente. La palabra gentiles no la voy a utilizar porque esa palabra se la inventó el cristianismo. Los judíos tenemos un término para los no judíos y es los no judíos. ¿Ok? Ok. Gentiles me parece que es una palabra horrible que utiliza el cristianismo para como si fueran algo distinto o menos. No, no es así. Los Ok. no judíos, las naciones del mundo, ya tenían un pacto con Dios desde el diluvio con Noé, Génesis capítulo 9, por favor léelo, versículo 12. Un pacto por los siglos de los siglos, un pacto eterno. Eso es lo que se conoce en español como el pacto noágida. Es decir, la humanidad ya tenía un pacto con Dios. Dios tiene un pacto con ustedes por toda la eternidad. Que luego la religión occidental se inventó otra historia, es algo aparte, y te voy a decir cómo se desarrolla lo que me acabas de mencionar sobre el dragón y la mujer, la siguiente manera. Está escrito en Génesis capítulo 3 sobre la serpiente en el jardín del Edén. Sí. ¿Conoces? Y en el versículo 15 se habla sobre que la mujer tiene una batalla con esta serpiente del Edén que le va a pisar la cabeza, básicamente. Eh, ¿Qué pasa? Que hay... esta es la introducción. Sí. Ahora, el judaísmo siempre ha concebido, no, pues el judaísmo inicialmente concebía a este ente negativo, a la serpiente, como una expresión del lado ultra racional del ser humano que lo impulsa a obrar mal a veces, por supuesto, porque se detuvo, no sé si me escuché, pero hay veces nos conlleva a hacer el mal la razón. Y eso es, el mal no es algo con voluntad propia, es algo que en el ser humano nos impulsa a actuar mal. ¿Hasta aquí vamos bien?
Hay otro texto, que esto está en Isaías, capítulo 27, que habla de el Leviatán. El Leviatán en el judaísmo es un pez el que está en el mar, un pez grande, como una ballena, no sé, un pez gigante, el Leviatán. Pero hay un problema, que en Isaías capítulo 27, en griego, lo tradujeron distinto. Cuando tradujeron la traducción posterior de la Septuaginta, en griego no tradujeron que el Leviatán era un pez, sino que era un draconta. No tradujeron que era una serpiente, porque ahí está la palabra serpiente, anahash, ¿sí? Como anahash abariach, la serpiente que se escapa, algo así dice. Pero en griego no tradujeron serpiente, sino que escribieron draconta. Draconta o fan, o fin, depende cómo lo pronuncies, porque hay el tipo de griego, depende de la época. Entonces, draconta o fen es el dragón serpiente. ¿Qué pasó? Que con los siglos hubo personas del mundo greco-romano que estos textos llegaron a sus manos y ellos empezaron, cuando ellos leían draconta, solo piensa que en la mitología hebrea, digamos, no hay dragones. Los dragones no están en la Biblia hebrea. Tú puedes tomar todos los textos de la Biblia hebrea y no vas a encontrar un dragón. Vas a encontrar Leviatán, que es un pez, vas a encontrar serpientes, pero en la mitología grecorromana sí hay dragones. Habían dragones en la mitología griega, etc. Y por eso es que cuando un grecorromano, un pagano griego, de que creció griego y como lo crearon como griego, leía el texto de Isaías, la palabra dracon taofan, entonces decía, el dragón es la serpiente. Y así es como históricamente la religión, particularmente occidental, conectaron el versículo o las ideas teológicas de Isaías 27 con Génesis 3, de que si la serpiente es el dragón y la mujer va a pelear con la serpiente, entonces en un mundo futuro, en un apocalipsis, la mujer va a pelear con un dragón. Pero esto es un constructo teológico causado por errores de traducciones. ¿Me vas entendiendo hasta acá, Rafael? Todo este Sí, texto, pero todo, sí, o sea, lo que yo pues he connotado es que de que va a haber un apocalipsis y de pronto eso solamente lo sabrá Dios de la forma en que va a ser. entonces, a eso es a lo que voy, que todo este texto es un constructo teológico que se creó por traducciones erróneas. Es una metamorfosis teológica que se desarrolló por el choque entre Occidente con los textos hebreos y malas traducciones. Una mala traducción causó, junto con la perspectiva teológica occidental, causaron nociones de que va a haber un fin de los tiempos, un mundo, y es verdad que habían sectas en el siglo I o II antes de la era común, que sí concebían que el mundo iba a llegar a su escatón, ¿sí? Al fin de los tiempos, y por ejemplo la secta de Qumran realmente hablaban de que iba a llegar un mundo ideal en el que iba a llegar el Mesías y va a estar en el templo, el sacerdote de la casa de Tzadok, cosas por el estilo, sí, como mundos ideales, pero como un mundo que totalmente aniquilado y del cual hay una serpiente que es un dualismo de Dios y hay un Mesías y hay un antimesías y que son ideas dualistas que vienen de religiones gnosticistas, son ideas que fueron transformaciones históricas por errores de traducción, por mezclas teológicas y ajenas al judaísmo. Simplemente el judaísmo no tiene un apocalipsis. Todo esto del Armagedón es una mala traducción de que hay un Ar-Megiddo. El monte de Megiddo es una ciudad en Israel. El monte de Megiddo en hebreo se dice Ar-Megiddo. Y por eso lo tradujeron como Armagedón, Armegiddo, Armagedón. Entonces todo este tipo de errores fueron lo que llevaron a ese constructo teológico que tú me estás preguntando. ¿Qué opinan los judíos de? No opinamos nada porque es un constructo teológico ajeno a nosotros. Esa es la respuesta. Ok, o sea, lo que connoto y entiendo es que nunca va a haber de pronto ese acercamiento de Dios de pronto, bueno, desde el inicio fue el Edén. O sea, toda la vida pues se vivirá en la tierra y nunca de pronto le vamos a poder ver cara a cara solamente hasta morir. Es lo que yo de pronto estoy entendiendo.
creo y bueno, respeto tu opinión, respeto eso, pero también creo que hay personas que hemos tenido encuentros personales con Dios y lo puedo connotar de esa forma porque cambió y transformó mi vida. Y, y creo en Jesús, no creo en Jesús como un profeta que vino y toda la cuestión, creo en Jesús como el Hijo de Dios. Y hay una parte que decían ahorita que la ley y todo eso, y Jesús lo dijo, Jesús dijo en Mateo 5:17, lo dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir la ley sino para cumplirla. Pude entender, o he entendido a lo largo de todo este tiempo, leyendo y tratando pues, de entender muchas cosas, porque me gusta leer, y es que sencillamente había unas leyes dadas que eran muy difíciles de cumplir, y pienso que a través de Jesús pudimos o hemos podido tratar de asumir y de cumplir todas estas clases de, de ley. Pienso que es mi pensado, digo, respeto tu punto de vista, respeto el punto de vista de muchos en la sala, pero creo que sí va a haber un fin y sí va a haber el momento donde sencillamente sí nos vamos a encontrar con Dios nuevamente y de pronto habitar ya no que, bueno, voy a morir y después de muerto es que yo voy a de pronto a conocerle. Pienso que va a llegar ese momento donde sencillamente regresaremos a morar con él, ya no en la forma en como estamos en estos momentos. Rafael, se me va a apagar el teléfono en estos próximos par de minutos, no tengo batería, pero si me permites concluir, todo esto que te dije no es mi opinión, de hecho es un tema bastante estudiado por los historiadores, por ejemplo, puedes buscar Adolfo Reutemann, no sé cómo se llama el título de ese texto, creo que es como de la serpiente al diablo, algo así. Entonces, Adolfo Reutemann lo desarrolla bastante bien, es básicamente lo que te dije, entonces no es mi opinión, es un tema bien estudiado, pero en pocas palabras, en el judaísmo nosotros nunca te vamos a decir, yo tuve un encuentro con Moisés, y por eso creo en el judaísmo. No, nosotros no nos basamos en nuestra experiencia personal, porque está escrito en Números 15 que no te dobles, no te dejes llevar por lo que pasa en tu corazón o vean tus ojos, sino que lo que es la palabra de Dios, lo que es Dios. No es que porque tú tuviste una experiencia por tu contexto religioso, pero si tú vas y le preguntas a alguien en Indonesia, ¿qué experiencia él tuvo una experiencia con el dios mono. Son cosas que pasan. En la India hay personas que tuvieron experiencias con Buda. ¿Por qué en la India no hay personas, en la India, perdón, en China y en la India tienen experiencias con Shiva o con Rama, estos dioses? ¿Por qué en la India no tienen experiencias con Jesús? Tú puedes buscar los casos de las experiencias trascendentales que han tenido y en la India no tienen experiencias con Jesús. Y en tu país no tienen experiencias con el dios mono. ¿Por qué? Porque el contexto cultural en el que tú estás te ha llevado a tener un encuentro con lo que te han implantado socialmente. Es decir, por eso, números 15, no te dejes llevar por lo que es el corazón, sino porque lo que dice la Torah, lo que dijo Dios. Por eso en el judaísmo no vamos a decir, no, yo tuve un encuentro con Moisés. No, no. Está la palabra de Dios y no es lo que, como yo quiero ver el mundo subjetivo en mi encuentro, sino que es la palabra de Dios está ahí y cómo yo me puedo adaptar a la palabra de Dios, cómo yo encajo. Es la perspectiva y nuevamente yo aprecio que tú respetes otras perspectivas, está bien. Yo pienso que es importante analizar de forma bastante crítica otras perspectivas, respetando a las personas, obviamente, de modo que tú estás hablando con respeto, yo también intento, obviamente, estamos acá hablando con mucha calma, pero sí te invito a que analices, wow, en verdad, ¿qué pasa si yo hubiera nacido en Afganistán? Mi encuentro hubiera sido con Mahoma. Son cosas que es posible y simplemente yo no creo que una persona debe llevarse por la experiencia subjetiva, sino por lo que busca Dios y cómo yo me adapto a eso. Entonces, bueno, hasta acá antes de que se me apague el teléfono. Ok, cierro de pronto con Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo? Mas todo aquel que le recibe.
Juan 1:11, 12 dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso está en Juan 1:11, 12. Correcto. Vuelvo y te digo, respeto de verdad que Pero sí los Rafael, ¿tú admiro. sabes por qué no lo recibimos? ¿Cómo? ¿Por qué no lo recibimos? Tengo entendido que ustedes lo tienen como un profeta, algo así. No. No sé si Solo, estoy solo te errado. voy a, solo ponte, solo piensa esto. ¿Cómo es Ok. posible que el pueblo, el colectivo que conocen los profetas, o como lo que te he dicho, al parecer yo sé hebreo, yo leo el texto en su idioma original, yo sé lo que dicen los profetas, yo he indagado, no me valgo en traducciones mal hechas, como lamentablemente te expliqué, es el caso de ustedes, porque así les heredaron ustedes, no es culpa de ustedes. Nosotros conocemos los textos, las visiones proféticas, sabemos lo que dice, y nosotros, los que somos los que conocemos los textos, no los recibimos. ¿Quién sí lo recibió? Personas que no sabían el idioma, no tenían el texto, que personas que ni siquiera tenían la idea de Mesías. El concepto Mashiach, Mesías, es un concepto hebreo. ¿Tú crees que alguien en el otro lado del mundo, en Galatia, en Asia Menor, en lo que hoy en día es Turquía, tenía una noción de lo que es el concepto de Mashiach? Un ungido, un rey. Ungido es un ritual que se hacían los reyes que se coronaban con aceite para que tengan un cargo político. ¿Qué tiene que ver eso con un sacrificio humano? Nada. Entonces, las personas que no tenían el concepto lo recibieron porque no conocían, no tenían el texto, no sabían el mensaje, lo recibieron. Los que, no es por lucirme, pero los que conocían el texto, los que eran más expertos, los que tenían los conceptos, no lo recibieron. Solo por favor, analízalo en el modo racional. ¿Cómo es que el pueblo que tiene el texto en su lenguaje original no lo aceptan, pero Yo aquellos que se han dejado llevar por religiones con malas traducciones lo aceptaron porque los españoles llegaron hace 500 años a tu país, a tu tierra, a la tierra de tus ancestros, masacraron a tus ancestros y los que quedaron vivos les dieron cruces a cambio de oro. te Son entiendo, puntos a analizar. te entiendo, pero registra también la Biblia que Pablo, efectivamente, Pablo era estudiado y Pablo Pablo, sabía y Pablo lo Rafael, recibió y Pablo, antes después de perseguir, sí, Pablo era fariseo de fariseos. Rafael. sí, escucho. Bueno, te lo resumo. Pablo, él afirmaba que él era fariseo de fariseos, supuestamente. Y Sí, decía, ¿qué pasa? Que él dice, tú dices que él también, sí, era un estudioso y como tuvo un encuentro con Jesús en su camino a Damasco que se cayó un caballo, ¿verdad? sí, Pero te pregunto yo, ¿qué rayos hace un fariseo en Damasco? Que a propósito, en Tarso no habían fariseos hasta el año 70 y a Pablo lo matan en el año 55. ¿Cómo es posible que era un fariseo de fariseos en una ciudad donde no habían fariseos hasta 2 décadas después de su muerte? Un poco difícil. Pero no solo eso, los fariseos y los saduceos se odiaban. Los saduceos crucificaron a 6.000 fariseos. Los saduceos crucificaban fariseos, los mataban. sí, El sacerdote era fariseo. Perdón, el sacerdote era saduceo y odiaba a Saduceo. los fariseos. ¿Cómo en su sano juicio un fariseo de fariseo trabajaba para el gran sacerdote saduceo en Damasco, siendo que Judea no tenía ninguna jurisdicción en Damasco, o era otra provincia, a perseguir cristianos, una religión que era menor y que era totalmente, es como si yo te dijera que alguien del Estado Islámico, de ISIS, trabaja para el Papa persiguiendo pastafarianos en Islas Mauricio. Es así de descabellado. No tiene sentido histórico. No, no tiene sentido. Simplemente no tiene sentido. Entiendo. Así es En- de ese nivel la historia de la biografía de Pablo y el texto que escribe en Hechos Apóstoles, que en Hechos Apóstoles es un texto que se escribe varias décadas, unas 3 4 décadas, incluso 5 después de la muerte de Pablo. Es un texto que hizo un tercero para corroborar que Pablo, como no era alumno de Jesús, tuvieron que hacerle un constructo histórico para tratar de conectarlo con Jesús. Así es como sale todo esto de que era un fariseo de fariseos, alumno de Gamaliel.
Pablo en sus cartas, él nunca dice que era alumno de Gamaliel. En sus cartas utiliza la Septuaginta, un texto que los fariseos despreciaban. No tiene sentido. Todo ese relato no tiene sentido, Rafael. Te lo digo Entiendo. como argumentos lingüísticos e históricos. Te hago otra pregunta aquí para no quitarte más No tengo tiempo. batería, Eh, pido. En verdad, no tengo espe- batería. ¿Esperan ustedes a un Mesías? Claro. Ok. Y ¿Y te qué le explico por qué. y Por favor, cómo si tú... connotan, cómo connotan ustedes que ese Mesías ya no vino antes? Eso te iba a decir. Abre por favor los profetas Isaías. Isaías capítulo 2. Cuando llegue el Mesías va a haber paz mundial. Va a haber un templo en Jerusalén. Por favor, lee Isaías 2. Cuando llegue el Mesías va a juzgar entre las naciones y va a haber paz mundial. Es lo opuesto a lo que te dice ese libro que me había citado, el Apocalipsis. Dice lo opuesto a lo que dicen los profetas. Apocalipsis te va a hablar de que va a haber un antimesías, que va a haber paz falsa. Pues Isaías, el profeta de Dios, te está diciendo que va a haber paz de verdad cuando llegue el Mesías. Entonces, ¿yo cómo sé que el Mesías no ha llegado? Si yo veo que hay una guerra entre Ucrania y Rusia, el Mesías no ha llegado. No solo eso, si yo veo que la religión que más sangre ha derramado en el mundo ha sido el cristianismo, yo sé que definitivamente el Mesías no ha llegado de esa religión. Bueno, Rafael, me despido, te envío un saludo Muchas y gracias. gracias a ti también por ser abierto de pensamiento a estas ideas. Por favor, considéralo. Te envío un saludo. Igualmente.